Una verdad muy cierta y que a nadie le gusta escuchar es el despido válido durante el periodo de prueba, es decir, despido inmediato dentro de los 3 primeros meses. Hola, soy Carolina Fernández Guaita, abogada laboralista empresarial, y en este canal de YouTube nosotros hablamos de temas legales laborales para que tú puedas estar totalmente informado acerca de leyes, de normas laborales que van a regir para trabajadores, para empresarios, es decir, información práctica, directa y sobre todo muy sencilla de comprender. En el capítulo de hoy día vamos a hablar acerca del periodo de prueba, aquel número de meses mediante el cual los trabajadores pueden ser despedidos de forma inmediata, sí. Ten en cuenta que el periodo de prueba legal está en la normativa Decreto Supremo 003-97-TR, mediante el cual se entiende que el gobierno decidió emitir esta normativa donde se comprende aquel artículo en el que se dice que el periodo de prueba es un número de meses donde el empleador va a evaluar al trabajador a fin de ver si es que el trabajador o no cumple con las expectativas depositadas en su puesto de trabajo. Es decir, puede ser que durante la entrevista de trabajo el trabajador pueda haber dado las mejores experiencias, las mejores capacitaciones, pero en realidad nada de eso es cierto. Y si tú me estás preguntando, Carolina, el día de ayer contraté un abogado que me dijo que hizo una maestría en Harvard, que hizo una maestría en cualquier otra universidad extranjera, pero al día de hoy vemos sus escritos y vemos que en realidad tiene cero experiencia, cero conocimientos. Y claro, en este caso el empleador va a decir, ok, pero en la entrevista me dijo otra cosa. Me comentó que había sido capacitado, que tenía años de experiencia, que fue el número 1 de su promoción, pero en realidad en la práctica eso es totalmente falso. Ante este caso, la normativa laboral lo que dice es que todos los trabajadores están sujetos a un periodo de evaluación donde el empleador va a evaluar qué tan bueno es en su puesto de trabajo y sobre todo si ha cumplido con las expectativas que puede haber tenido el empleador para ese trabajador. Es decir, si el trabajador debió haber elaborado 20 apelaciones, el trabajador solamente hizo una y eso. En tal sentido, el trabajador estaría incumpliendo con su trabajo y por lo tanto la ley reguló el periodo de prueba como aquel número de meses donde se le va a evaluar. Ten en cuenta que el periodo de prueba de forma general es de 3 meses, exactamente, 90 días donde el empleador evalúa si el trabajador cumplió o no con su puesto de trabajo. Y acá viene lo interesante del asunto, que este periodo de prueba indica que el trabajador puede ser despedido así sin más de un momento a otro cuando el empleador le envía una carta diciéndole: estimado Pedro, tu fecha de último día de trabajo es fin de mes y te estamos diciendo que ya no vas a continuar trabajando en la empresa porque no superaste el periodo de prueba. O puede ser otro supuesto donde se le dice: mañana es tu último día de trabajo porque no superaste el periodo de prueba. Si me estás preguntando, Carolina, tienen que regular, es decir, tienen que explicarme por qué no superé el periodo de prueba, tienen que explicarme en qué consisten las faltas, te diré que para la ley no es obligatorio esto. Como no es obligatorio, la empresa puede solamente indicarte que no superaste el periodo de prueba sin ningún tipo de fundamento o justificación, porque estamos en un periodo de evaluación. Es por eso que el periodo de prueba es evaluación netamente. Por lo tanto, tendrás que esforzarte en tu puesto de trabajo para poder superar el periodo de prueba. Ten en cuenta que el periodo de prueba es una figura legal válida. Por eso es que muchos trabajadores, cuando recibo asesorías laborales, me comentan: Carolina, me sacaron de un momento para otro en el segundo mes, yo no hice nada malo. Pues te diré que estabas en el periodo de prueba y muy a pesar que puedas decirme que no hiciste nada malo, te hubiera recomendado que te puedas esforzar en tu puesto de trabajo, porque en el periodo de prueba se hace muy difícil denuncias o demandas porque está sujeto a evaluación. Vamos a las segundas categorías de trabajadores. Trabajadores de confianza tienen un periodo de prueba de 6 meses. Si me estás preguntando por qué el trabajador de confianza tiene un periodo de prueba más allá del ordinario, te diré que es un puesto que accede a información confidencial, reservada, detallada de la empresa, información a la que nadie más tiene acceso. Por lo tanto, el trabajador de confianza, al tener un puesto totalmente importante en la empresa, tiene un periodo de prueba mayor, que se le llama 6 meses, donde el trabajador va a estar constantemente evaluado. Constantemente se le va a evaluar en su puesto de trabajo para poder conocer qué tan bueno es. Son 6 meses donde el trabajador va a poder ser analizado, observado. Ten en cuenta que el trabajador de confianza no es obligatorio que se le pueda comunicar. Y alto ahí, yo sé que me vas a estar diciendo: Carolina, pero eso es ilegal. Pero te diré que la norma permite eso. No es obligatorio que el trabajador de confianza tenga una carta comunicándole que es de confianza, ni tampoco que tenga esta cláusula en el contrato de trabajo. Es más, ni siquiera puede haberse enterado. Pero la norma le enseña al empleador, sí,
de que si el empleador logra probar que el trabajador de confianza accedía a información confidencial, es totalmente válido y no habría ningún problema legal. Vamos a la tercera categoría y los trabajadores que tienen el puesto denominado como de dirección. El trabajador de dirección son aquellos gerentes que ejercen la representación del empleador ante su ausencia. Trabajadores que están en la más alta denominación de la jerarquía, porque al ser trabajador de confianza representa el negocio y por lo tanto, escucha bien, tiene un periodo de prueba de 1 año. Durante 1 año, el trabajador de dirección va a ser evaluado detenidamente a fin de poder conocer si es que es bueno o no es bueno con su trabajo. Recuerda que un trabajador de dirección firma, celebra contratos en representación del empleador. Es por eso que la denominación es mucho más alta y de igual manera el periodo de prueba. Porque 1 año va a ser necesario para que se compruebe si realmente el trabajador ha superado el periodo de prueba o no lo ha superado. Ten en cuenta que el periodo de prueba, y acá te voy a contar algunas preguntas que en asesoría laboral siempre vemos, es ¿qué pasa si no señalaron nada en mi contrato sobre el periodo de prueba? Te diré que muy a pesar que no es en el contrato, de igual manera es válido, porque tenemos que el periodo de prueba está en una normativa y por lo tanto se aplica supletoriamente a pesar que no exista en el contrato de trabajo. Entonces, si en tu contrato Recursos Humanos se olvidó de poner el periodo de prueba, te diré que es válido si se da un cese por este motivo. Por otro lado, si eres un trabajador que no es de confianza ni de dirección, pero le pusieron un periodo de prueba de 6 meses, te diría que es válido siempre y cuando la empresa logre probar que tu puesto requería de tal habilidad, de tal expertise, que es necesario ampliarte el periodo de prueba. Pero te diré que este caso no es muy común. Por otro lado, ten en cuenta que el periodo de prueba sí o sí es de 3 meses. Ahora, que la empresa pueda ponerte de 6 meses sin un trabajador que no es de confianza, eso sí viene a ser ilegal. Entonces, ten en cuenta que el periodo de prueba es esta figura donde te evalúan. Te voy a contar unos casos. Primer caso, el caso de un trabajador que denunció ante la SUNAFIL que lo habían sacado por periodo de prueba. Te diré que a nivel de inspecciones de la SUNAFIL son pocos los inspectores que deciden inspeccionar cuando están en el periodo de prueba los trabajadores, porque ya se sabe que en el periodo de prueba el despido es totalmente válido. Ahora, sí hay excepciones. Te voy a contar algunos casos muy delicados en los cuales podemos decir que están excepcionando el tema del periodo de prueba, donde el despido podría llamarse como ilegal. El primer caso es el caso de la madre gestante y lactante. Vamos a tener que el despido por no superar el periodo de prueba de esa trabajadora es válido siempre y cuando se logre probar que su trabajo en realidad tenía varios errores. Y también si es que el día de ayer comunicó que estaba en estado de gestación y hoy día la sacan por periodo de prueba. Desde mi percepción, eso es totalmente ilegal porque hay un tinte discriminatorio. Distinto es el caso que durante los 3 primeros meses la trabajadora tenga faltas, llegue tarde, no cumple, se ausenta, etc. Allí sí sería válido un despido por no superar el periodo de prueba. ¿Sabes por qué? Porque no hay ninguna discriminación por su estado de gestación o de lactancia. Y ese es el meollo del asunto. Y esa es la respuesta que yo le doy a varios clientes cuando tenemos asesorías laborales respecto a que el despido por no superar el periodo de prueba de este fuero es válido, siempre y cuando se pueda dar por algún tipo de error exactamente. Vamos a otro suceso. Otros sucesos pueden ser el despido por periodo de prueba para trabajadores de confianza. En el caso de los trabajadores de confianza y también que tienen el periodo de prueba, no podemos aplicar 2 tipos de despido. Porque me estarás preguntando, despido por confianza y despido por no superar el periodo de prueba. De forma general te diría que es válido, pero te recomendaría optar por uno de ellos. De tal manera, el periodo de prueba es un periodo de evaluación. Lo que sí te voy a comentar es que existen 2 casaciones en las cuales la Corte ha dicho que el despido por no superar el periodo de prueba es ilegal, pero solamente en uno. Recuerdo que había un caso de un gerente de una empresa A que estuvo como 20 años trabajando. La empresa B lo invita a que participe en su proceso de selección con una carta oferta, en la cual le prometían varios beneficios, etc. El gerente A se desvincula de esta empresa y pasa a la planilla de la B, pero al mes lo sacan por no superar el periodo de prueba. No le dicen nada, simplemente lo desvinculan. Este gerente lo que hizo es demandar y solicitar una indemnización de daños y perjuicios, no despido arbitrario, sino daños y perjuicios por el daño que le habría generado porque de no haberle propuesto ese trabajo hubiera seguido en la anterior empresa. En tal sentido, gana el proceso judicial, pero recuerda que no gana por despido arbitrario, sino por el daño generado, por la fricción, por el daño moral, porque no habría percibido ingresos como si los hubiera percibido de seguir en la anterior empresa, si es que no le hubieran prometido un aumento salarial y variables beneficios. Este es el único caso donde tenemos que el despido por no superar el periodo de prueba es ilegal, pero recuerda que son solamente en algunos casos, así que tenlo muy en cuenta. Estas
son las principales recomendaciones que te quiero dar acerca del despido por no superar el periodo de prueba, figura legal válida que pueden usar las empresas cuando contratan trabajadores y ven que su rendimiento es deficiente. Así que si tú tienes alguna duda, pregunta acerca del despido por no superar el periodo de prueba, déjanos acá en comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal donde hablamos acerca de temas legales laborales. Síguenos también en mis redes sociales. Hasta otra oportunidad.